Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el control de motores de corriente continua con el PIC 16F877A y con el controlador de motores L293D. Entonces, este circuito y la programación del PIC van a consistir en controlar el giro del motor, ya sea en sentido antihorario o en sentido horario, el cual va a ser determinado por los pulsadores que tenemos aquí. El pulsador negro nos va a indicar un giro antihorario, el pulsador blanco un giro horario, el pulsador rojo nos va a indicar que se tiene que detener la rueda del motor, ¿no? Seguidamente también nos podemos dar cuenta en qué sentido está girando el motor mediante los dos LEDs que tenemos aquí. En este caso está encendido el primer LED, eso nos indica que el sentido de giro es antihorario. Si se enciende el segundo LED cuando presionemos el pulsador blanco, entonces el motor empezará a girar en sentido horario. Adicionalmente también podemos controlar la velocidad del motor mediante el potenciómetro que tenemos aquí. Regulando el voltaje de 0 a 5 voltios vamos a regular la velocidad de giro del motor. Entonces, del PIC estamos haciendo uso de dos señales PWM conectadas a los pines CCP1 y CCP2. También estamos utilizando el puerto B para conectar los pulsadores que tenemos aquí, que van a controlar al driver, y también para controlar los dos diodos LEDs que ya les había dicho que nos van a indicar el sentido de giro, ¿no? Entonces las señales PWM están yendo directamente al driver L293D y este se va a encargar de conectarse al motor y controlarlo. Yo estoy usando en este caso un motor de 12 voltios. Entonces ahora vamos a incrementar la velocidad de giro del motor con el potenciómetro, como les había dicho. Entonces lo que hago es poner el perillero y voy a incrementar el voltaje, y de esa manera tiene que subir la velocidad de giro del motor. Vemos cómo sube el voltaje y por ende la velocidad de giro, ¿no? Entonces voy a disminuir el voltaje y las RPM en el motor disminuyen. Entonces, si pueden apreciar, está girando en sentido antihorario. Lo que voy a hacer ahora es presionar el pulsador blanco para cambiar el giro del motor. Y también lo vamos a ver en los displays de los LEDs, ¿no? Se va a encender el segundo LED y se va a apagar el primero. Entonces procedo a presionar lo que es el pulsador. Lo voy a presionar 1, 2 y 3. Se encendió el LED, el segundo LED. Y vamos a ver ahora cómo gira el motor. El motor está girando en sentido horario. Ahora voy a incrementar una vez más lo que es el voltaje para incrementar las RPM en el motor. Vemos que la velocidad incrementa. La voy a disminuir un poco. Y por último nos falta probar lo que es el botón de stop, que es el pulsador de color rojo. Entonces voy a proceder a presionarlo y vamos a ver que se tiene que apagar el LED y el giro del motor se apagó. Entonces ahora vamos a ver lo que es el diagrama esquemático y la programación si desean implementar este circuito. Bueno, aquí ya tenemos lo que es el diagrama esquemático por si desean implementar este circuito. Básicamente estamos utilizando el PIC 16F877A. Estamos utilizando el puerto B con sus diferentes pines, ¿no? Adicionalmente estamos utilizando una entrada analógica que es la entrada 2 RA0. Esta entrada analógica nos va a permitir controlar la velocidad del motor mediante un potenciómetro, que es el que tenemos aquí. Este potenciómetro, no lo he anotado, es de 10K y se va a alimentar con 5 voltios en un extremo y el otro extremo a tierra, mientras que el pin central tiene que ir dirigido al pin RA0, que es la entrada analógica 0. Seguidamente estamos colocando en el pin 1 una resistencia en pull-up y un pulsador yendo a tierra, esto para poder reiniciar la programación si lo deseamos. Ahora el puerto B. En el puerto B estamos conectando en los pines RB0, RB1 y RB2 los tres pulsadores que nos van a permitir determinar o controlar el giro del motor y adicionalmente detenerlo si deseamos. En los pines RB3 y RB4 están los dos LEDs que vamos a utilizar para indicar si es que el motor gira hacia la derecha o si el motor gira hacia la izquierda. Y por último tenemos la conexión del L293D, el cual se está alimentando con 12 voltios para poder controlar este motor,
Y adicionalmente estamos conectando en el pin 2 y 7 las señales PWM, CCP2 y CCP1 de los pines 16 y 17 del PIC. Las dos tierras se puentean y se unen en una sola, y la alimentación para el driver va a ser de 5 voltios, que es la referencia del PIC, ¿no? Entonces les dejo aquí el diagrama esquemático para que lo puedan copiar si desean. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el PWM, ¿no? Entonces vamos a trabajar con una señal PWM de 488 Hz. Y como ya sabemos, en mi video anterior hablamos de lo que es la programación PWM, tenemos que hacer uso del timer 2. Entonces ya tenemos aquí la fórmula para el timer 2. Nosotros queremos una frecuencia de 488, la inversa de la frecuencia es el periodo. Reemplazamos en la fórmula y hallamos un prescaler de 16. Entonces, para la programación, como vamos a hacer uso del timer 2, lo que tenemos que saber es que para poder configurar el timer 2 tenemos que utilizar esta sintaxis que está aquí, la cual es setup_timer_2, y entre paréntesis vamos a especificar el modo, el periodo y el postcaler, ¿no? El modo va a hacer referencia a la tablita que tenemos aquí, que son las diferentes maneras en la cual podemos establecer el timer 2. En el modo lo que vamos a hacer es indicarle qué tipo de prescaler vamos a utilizar. En este caso yo voy a trabajar con un prescaler de 16, porque era en el cálculo lo que habíamos sacado, ¿no? Que necesitábamos el prescaler de 16 para la frecuencia de 488. Entonces, si voy a trabajar con el prescaler de 16, tengo que poner dentro de modo la instrucción T2-dip-by-16, ¿no? Luego, en lo que es el periodo va a ser el valor del registro TPR2, que es de 8 bits, lo cual quiere decir que va a tener un valor de 0 a 255. ¿Qué es el PR2? Este registro PR2 es el que siempre trabaja con el contador del timer 2. Eso quiere decir que cuando el contador del timer 2 alcanza el valor de PR2, entonces el timer llega al desbordamiento. Y por último, el postcaler. El postcaler nos va a servir para incrementar el tiempo de conteo de nuestro timer. El valor del postcaler puede ir de 1 al 16. Luego, si nosotros deseásemos tener lecturas o escrituras en el timer 2, tendríamos que utilizar estas dos instrucciones. La primera nos va a permitir leer el valor del contador del timer 2. Con esta instrucción, por ejemplo, valor puede ser cualquier variable, yo le he dado este nombre, y tiene que ser igual a get_timer2 y entre paréntesis no ponemos nada, ¿no? Entonces esto nos va a permitir leer el contador del timer 2. Y si queremos escribir en el contador, tenemos que utilizar la instrucción set_timer2 y entre paréntesis el valor con el cual queremos establecer nuestro timer 2, ¿no? Ese valor va a ser el periodo que tenemos aquí. Luego, el tiempo de desbordamiento del timer 2 es, aquí ya les dejo la fórmula que ya habíamos, que es la misma fórmula que habíamos utilizado para hallar lo que es el prescaler, la cual nos dice que el periodo que nosotros deseemos va a ser igual al periodo del ciclo máquina multiplicado por el prescaler multiplicado por el contador del timer 2 más 1 y todo por el postcaler. Entonces, cuando nosotros utilizamos señales PWM, le asignamos un postcaler de 1, como ya habíamos visto en mi video anterior. El tiempo del ciclo máquina va a ser igual a 4 sobre la frecuencia del oscilador que nosotros estamos utilizando. Como yo estoy utilizando un oscilador de 4 MHz, tendría que dividirlo entre 4, ¿no? 4 entre 4 MHz. Luego, ahora sí tenemos que configurar lo que es las entradas analógicas. Para configurar las entradas analógicas tenemos que hacer uso del modo analógico digital. Entonces, para eso tenemos que utilizar la instrucción setup_adc modo. Dentro de modo podemos elegir entre estas opciones que tenemos aquí, ¿no? Si deseamos utilizar un reloj interno o si deseamos dividir el reloj externo que tenemos. Luego, si queremos habilitar los puertos analógicos de nuestro PIC, tenemos que utilizar esta instrucción, que es setup_adc_port y entre paréntesis el valor que nosotros deseemos habilitar, ¿no? Cuál de las entradas analógicas. También tenemos que especificar qué canal vamos a utilizar de nuestro PIC como señales analógicas. Para eso utilizamos la instrucción que está aquí. Seguidamente, si queremos leer el valor
de nuestra conversión analógica a digital, utilizamos la instrucción read_adc paréntesis, ¿no? Tenemos que recordar que nuestro PIC nos ofrece una resolución de 10 bits para la conversión analógica a digital, igual que el módulo PWM, que también trabaja a 10 bits, a diferencia de Arduino, que su módulo PWM es a 8 bits. Eso quiere decir que como las entradas analógicas tienen una resolución de 10 bits y la señal PWM también tiene una resolución de 10 bits, no tenemos que hacer ningún escalamiento, no podemos ingresar directamente el valor analógico leído, que luego va a ser digitalizado como salida del ciclo de trabajo para la señal PWM. Ya, al momento de programar, lo que tenemos que hacer para habilitar la conversión analógica a digital es utilizar la instrucción que tenemos aquí, ¿no? Que es device ADC igual a 10. Esto nos va a indicar, como les dije, la resolución de nuestro PIC para la conversión analógica digital. Ahora vamos a ver el diagrama esquemático o simulación en Proteus y por último la programación. Aquí tenemos el diagrama esquemático de nuestro circuito. Más que nada les quiero demostrar lo que es la simulación. Entonces tenemos los tres pulsadores. El primero es de giro en sentido contrario a las agujas del reloj. El segundo es en sentido horario. El tercero es para detener el giro del motor. El primer LED va asociado al giro antihorario. El segundo LED al giro horario. El potenciómetro de 10K nos va a permitir regular los RPM de nuestro motor. En este momento está con bajo voltaje, por eso el motor está girando de manera lenta, ¿no? Si nosotros incrementamos la tensión en el potenciómetro, tenemos que ver que va a incrementar la velocidad de giro del motor, y es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces está incrementando el giro. Ahora vamos a cambiar el sentido de giro presionando el pulsador RB1. Si yo lo presiono una vez, inmediatamente cambia de giro y se enciende el segundo LED. Como apreciamos, ha cambiado de giro, ahora está en sentido horario y el LED está encendido. Ahora voy a detenerlo, se detuvo, voy a activarlo en sentido antihorario. Ahora en sentido horario, lo detengo, horario, disminuyo lo que es los RPM del motor, estoy disminuyéndolo. Y vemos de que el motor empieza a disminuir lo que es las RPM, ¿no? El circuito está funcionando satisfactoriamente y ahora vamos a ver lo que es la programación. Bueno, aquí ya tenemos lo que es la programación en CSS. Lo primero que tenemos que hacer es declarar el PIC con el cual deseamos trabajar, en este caso el 16F877A. Seguidamente vamos a habilitar lo que es la conversión analógica digital y vamos a trabajar con una resolución de 10 bits. Luego activamos los bits de configuración. Seguidamente le estoy ordenando que vamos a trabajar con un cristal externo de 4 MHz. Vamos a trabajar con el puerto B y con el puerto C. En el puerto B vamos a conectar los tres pulsadores en los tres primeros bits seguidos de dos LEDs. Los tres pulsadores van a ser entradas y los dos LEDs salidas. Los LEDs nos van a indicar el sentido de giro del motor, mientras que los pulsadores van a indicarnos o van a controlar el sentido de giro y la detención del motor. En el puerto C vamos a conectar o habilitar las dos señales PWM que nos van a permitir controlar el driver L293D. Seguidamente estamos utilizando una variable que le estoy dando como nombre analog de 16 bits sin signo. En esta variable vamos a almacenar el valor analógico leído del potenciómetro para la conversión analógica digital. Luego creamos la función de configuración en la cual en la primera instrucción vamos a habilitar las resistencias internas pull up para conectarlas a los pulsadores, a los tres pulsadores que vamos a usar, ¿no? Mediante la instrucción port_b_pull ups entre paréntesis true. Esto ya lo vimos en un video anterior que les enseñé a configurar las resistencias internas. Luego ponemos a 0 el puerto B. Seguidamente le ordenamos al puerto B que se configure como los tres primeros bits a nivel alto y el resto de bits a nivel bajo. Como ya sabemos, para la instrucción tris, cuando tenemos un 1 se configura como entrada y con un 0 como salida. Entonces, si nosotros representamos el número 7 en binario, esto nos va a dar una combinación de los tres últimos dígitos como unos, o sea 1, 1, 1 que sería 11 y el resto a nivel bajo que serían entradas. Luego ponemos a 0 los bits del puerto C
y también configuramos el puerto C como salida. Adicionalmente vamos a habilitar lo que es el timer 2 con la instrucción setup-adc. Esta instrucción es para habilitar lo que es el reloj interno de la conversión analógica digital, ¿no? Entonces setup-adc, entre paréntesis ponemos el modo. Yo estoy utilizando este modo que va a dividir entre 32 el valor de nuestro oscilador externo. Seguidamente, mediante la instrucción setup-adc-ports, vamos a trabajar con el pin analógico 0, que vendría a ser representado por el pin AN0, ¿no? Y vamos a trabajar también con el canal 0. Ahora sí habilitamos lo que es la configuración del timer 0. Como ya habíamos visto, hoy vamos a trabajar con un prescaler de 16 y vamos a cargar el valor de PR2 con 127 y un postcaler de 1. Luego le damos un retardo de 500 milisegundos. Seguidamente ya entramos a lo que es la función principal. Lo primero que hacemos en la función principal es llamar a la función de configuración. Luego pasamos al ciclo infinito. En el ciclo infinito lo primero que hacemos es leer el pin analógico y almacenarlo en la variable analog. Luego entramos a la condición que nos pregunta que si el LED que está conectado al pin RB3 es igual a 1, entonces nosotros tenemos que activar el primer PWM mediante la instrucción set-pwm1-duty, y le vamos a dar un ciclo de trabajo igual al valor leído de la conversión analógica digital. Luego, si es que el pin que está conectado al LED RB4 es igual a 1, entonces vamos a mandar la señal PWM por el canal 2 con el ciclo de trabajo del valor de la variable analog, ¿no? Vamos a darle un retardo de 10 milisegundos y luego vamos a preguntar si el primer pulsador está presionado y el LED está desactivado. Entonces entramos a esta condición, la cual va a activar la señal PWM del primer pulsador, que es del CCP1, perdón, de la primera salida PWM que está conectada al CCP1, y va a encender su respectivo LED. Luego, si es que está presionado el segundo pulsador y su LED está apagado, entonces vamos a activar lo que es la segunda señal PWM, que es el CCP2, y va a activar su LED que nos va a indicar el sentido de giro, ¿no? Luego, si está presionado el tercer pulsador, que es el botón de stop, se van a apagar las dos señales PWM y va a dejar de girar el motor, porque vamos a apagar también el puerto C y adicionalmente el puerto D, donde están los dos LEDs que se van a apagar. Bueno, les voy a dejar en la descripción del video lo que es la programación por si no me han entendido, y espero que este video les haya gustado y se suscriban. Gracias.